Los métodos asíncronos en Java se usan para mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia de las aplicaciones. A diario te puedes encontrar con la necesidad de ejecutar dos tareas en paralelo, y Java cuenta con diferentes formas de implementar la sincronicidad. En este video te explicaré una de ellas. Hola chicos, por aquí Andrea otra vez. En este canal nos gusta desenglosar los temas de acuerdo a los contextos que vamos tratando. Ahora que estamos explorando la programación reactiva, sabemos que la sincronicidad es la clave de este paradigma. Quiero mostrarte cuáles son las diferentes formas que más se usan en Java cuando requerimos ejecutar un método asincrónicamente. Primero quiero mostrarte el código base que voy a utilizar para poder mostrarte cómo se puede implementar la sincronicidad de diferentes maneras. En un inicio tenemos una clase llamada main con un método main y dentro de él existen dos métodos, myFirstTask y mySecondTask. Estos dos métodos internamente lo único que hacen es imprimir una información en consola sobre la ejecución de cada uno de ellos. Esto nos va a ayudar para poder entender en las pruebas de concepto cómo funciona internamente este programa. Entonces, tenemos simplemente una ejecución. Aquí abajito vamos a ver en la consola Running My First Task y Running My Second Task. Y de esa forma vamos a crearnos la primera clasecita para poder explicar la primera fase, que es los hilos. Un thread en Java es una secuencia independiente de ejecución que puede ejecutar instrucciones de forma concurrente con otros hilos en un programa. Cada hilo tiene su propio contexto de ejecución, incluyendo su propia pila de llamadas y contador de programa. Para poder implementar los hilos, lo que voy a hacer es crearme una nueva clase, la cual le voy a llamar main_threads. Y inicialmente vamos simplemente a copiarnos la información internamente de lo que había en main, con el método main. Y pues lo que vamos a hacer para poder implementar los hilos, vamos a crearnos dos hilos, uno para la ejecución de myFirstTask y otro para la ejecución de mySecondTask. Y para poder hacer que precisamente se vea la asincronicidad correctamente, lo que voy a hacer es modificar el método myFirstTask y le voy a agregar un sleep. ¿Con qué fin es este sleep? Un sleep, como saben, es una especie de pausa por una específica medida de tiempo. En este caso vamos a agregar una pausa de 5 segundos para que cuando vayamos a ejecutar nuestro programa principal veamos que, a pesar de que se va a llamar primero el hilo de myFirstTask y segundo mySecondTask, vamos a darnos cuenta de que a nivel de consola vamos a encontrar primero nuestro mensaje de mySecondTask, ya que el método de myFirstTask va a tomar más segundos que el de mySecondTask debido al sleep que le voy a agregar. Para poder agregar un sleep siempre tenemos que agregar un try-catch para poder controlar las excepciones, y en este caso vamos a utilizar también el thread. Simplemente le vamos a poner thread.sleep y aquí dentro vamos a ingresar en milisegundos el tiempo que necesitamos pausar. En este caso, como son 5 segundos, serían 5000 milisegundos. Y de esta forma, en el catch vamos a controlar la excepción. Vamos simplemente a controlar una excepción sencilla y vamos a agregar, en este caso, como todavía no tenemos un método de log, simplemente un system.out_print de que sucedió un error. Vamos simplemente a agregar un error y aquí dentro del catch vamos a agregar el print de running my first task. De esta forma vamos a tener que este método se va a demorar 5 segundos más que lo que se demoraría este segundo método. Ahora, volviendo al método main, vamos a crearnos un thread para cada uno de nuestros métodos. Lo único que tenemos que hacer es crearnos un thread. En este caso le voy a poner thread y lo vamos a inicializar como new thread. Y dentro del constructor tenemos la posibilidad de ingresar ya sea la clase que implementa el Runnable, o en forma de lambda o en forma de referencia vamos a poder ingresar la información del método que necesitamos ejecutar en este thread. En este caso lo que yo voy a hacer es, por medio de una lambda, voy a asignar myFirstTask. Y asimismo vamos a hacer con el segundo.
simplemente vamos a crear un thread 2 y vamos a asignar mySecondTask. De esta forma, aquí IntelliJ nos está poniendo, digamos, una propuesta de que lo podemos hacer así con lambda o lo podemos también hacer simplemente con el nombre de nuestra clase, dos puntos y el nombre del método. Es una forma más bonita también de ver esto, o sea, podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Y por último, para poder ejecutar dichos hilos, lo único que necesitamos hacer es invocar el método start. Invocamos el método start del primer thread y luego invocamos el método start del segundo thread. Aquí nos vamos a dar cuenta que a pesar de que estamos invocando primero este y después este, al ser hilos se van a ejecutar concurrentemente, es decir, al mismo tiempo. Entonces, en nuestra consola ya sabemos que esta es el antes de cuando no teníamos los hilos y ahora vamos a ejecutar este método main de esta clase y vamos a darnos cuenta que se va a imprimir el primer mensaje y 5 segundos después se va a imprimir el segundo. Como vemos, mySecondTask no tiene ningún sleep, se imprime de primeros y a los 5 segundos se imprimió myFirstTask. Eso quiere decir que efectivamente estos dos métodos se ejecutaron de una forma asíncrona. Ahora, si queremos implementar esto de una forma diferente, también podemos hacerlo aquí. En vez de ingresar la información del método que está directamente en la misma clase, simplemente podemos crearnos diferentes clases que implementen la interfaz Runable y dentro de esta podemos simplemente sobreescribir el método run, que es el que tendría la información de lo que vamos a ejecutar cuando llamemos el método start. Entonces, para este ejemplo lo que voy a hacer es crearme otra clasecita que la voy a llamar main_thread 2 y este va a ser la segunda implementación. Para esto me voy a traer simplemente el método main, porque en esta clase solamente vamos a poner el método main. Y vamos entonces a crearnos dos clases, una que la vamos a llamar myFirstTaskClass y vamos a implementar en ella la interfaz Runable. Cuando implementamos la interfaz Runable, él nos pide que tenemos que implementar el método run y de esta forma lo que teníamos en nuestro anterior método, en myFirstTask, vamos a llevárnoslo a nuestro método run de nuestra clase. Asimismo vamos a crearnos mySecondClass. Simplemente voy a ir a crearnos una nueva clase. Vamos a hacer lo mismo, vamos simplemente a implementar la interfaz Runable. Y en el método run simplemente nos vamos a traer el system_out_print que teníamos aquí. Ok, tenemos entonces listas nuestras dos clases, myFirstTaskClass y mySecondTaskClass. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que esto funcione bien? Porque aquí nos está fallando porque simplemente copiamos y pegamos el método main de la primera implementación. Simplemente lo que vamos a hacer cuando creamos el nuevo thread, en vez de enviarle la información del método, es crearnos una instancia de las clases que creamos. Es decir, aquí vamos a poner new myFirstClass y aquí vamos a poner new mySecondTaskClass. Y de esta forma, internamente va a pasar exactamente lo mismo que en la primera implementación. Simplemente que cuando nosotros llamemos el método start, esto lo que va a hacer es llamar internamente nuestro método run y ejecutarlo. Y al final vamos a tener las mismas respuestas en nuestra consola. Vamos a primero tener la información de mySecondClass y 5 segundos después vamos a ver el mensaje de myFirstClass.
Y efectivamente aquí lo tenemos. Y bueno, la intención con esta serie de videos es poder entender cómo se implementa la sincronicidad desde diferentes puntos de Java, ya que luego vamos a poder llegar a utilizar diferentes frameworks que están dirigidos para la programación reactiva, que utilizan la sincronicidad de una forma un poquito más elegante y más efectiva. En este caso vamos a ir yendo por cada una de las estrategias de convertir nuestros métodos en asíncronos y sumando, digamos, varios niveles de dificultad hasta llegar allá. Así que si te gustó este video, dale manito arriba, suscríbete a mi canal, ya que cada semana hay videos nuevos, y muchísimas gracias por ver. Y recuerda que este es un blog de aprendizaje, así que aquí todos aprendemos. Bye bye.